¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre los principios generales del derecho del trabajo. Si aún no están al día con la exposición de los anteriores principios, voy a dejarles un enlace para que estén al día. En esta presente ocasión vamos a exponer sobre el principio de continuidad. Y al igual que en los anteriores principios, comenzaremos hablando sobre qué es lo que sostiene la doctrina especializada, así como también hablaremos sobre la base legal, casos prácticos y algunas conclusiones y recomendaciones sobre el tema. ¿Qué es lo que nos dice Américo Pla Rodríguez, el maestro uruguayo que nos ha acompañado desde nuestras primeras exposiciones? Américo Pla sostiene que el principio de continuidad expresa la tendencia actual del derecho del trabajo de considerar a la relación laboral como una de extrema duración en todos los puntos de vista. Complementando esta idea, Manuel Alonso Lea nos menciona de que el contrato de trabajo es un negocio jurídico, sí, pero que cuenta con firmeza, dureza, resistencia en toda su durabilidad. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la conclusión de estos dos comentarios que se puede extraer de lo que nos dicen estos dos maestros? Es que la regla general en toda relación laboral es de que ésta tenga vocación de permanencia y que la excepción sea de que ésta tenga vocación de a plazo fijo. ¿Qué sucede? Que esta situación se encuentra plenamente regulado en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la cual refleja este comentario y que menciona que se presume una relación laboral a plazo indeterminado cuando nos encontramos frente a los tres elementos clásicos que son remuneración, subordinación y prestación de servicios, y que la excepción, o sea, nos encontramos frente a un contrato de trabajo a plazo fijo cuando el empleador suscribe con el trabajador un contrato de trabajo por escrito. Entonces, aquí claramente estamos frente a una situación en donde que existe la regla general y la excepción. Regla general de entrada: la relación laboral es a plazo indeterminado, salvo lo suscribas bajo alguna de las modalidades contractuales establecidas en la ley para que pueda convertirse en una relación laboral a plazo fijo. Esa es una de las bases legales. La otra base legal la encontramos en el artículo 77 de la misma Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Cuáles son los casos prácticos que vamos a exponer a continuación? Bueno, he tratado de seleccionar los más sonados, y el primero es el del contrato de locación reconvertido a contrato administrativo de servicios. ¿Qué sucede? Que en entidades públicas a veces sucede la maniobra de que contratas a un trabajador como locador y luego lo conviertes en contrato administrativo de servicios. O sea, en un primer tramo lo contratas como locación de servicios, este se desnaturaliza y luego lo recontratas, pero como contrato administrativo de servicios, la cual se encuentra regulado bajo el Decreto Legislativo número 1057. Esta situación ha sido desarrollada por el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, en donde que los jueces supremos han mencionado, han acordado que cuando estamos frente a una situación en donde que existe desnaturalización del contrato de locación de servicios en el primer tramo y luego este trabajador es contratado bajo la modalidad CAS, estamos frente a una situación de invalidez del contrato administrativo de servicios, y por lo tanto, en aplicación del principio de continuidad, el trabajador, al haber adquirido estabilidad laboral producto de la desnaturalización del contrato de locación, este segundo tramo es totalmente inválido y la entidad pública tendrá que incorporar a la planilla de la entidad a este trabajador como un trabajador de carácter permanente. ¿Por qué permanente? Porque, como lo dice el propio Américo Pla, que la tendencia actual del derecho del trabajo es atribuirle
a la relación laboral un carácter de permanente. Y es así. Otra de las situaciones que solemos encontrar también en la práctica es el caso del trabajador que es contratado bajo la modalidad de tercerización, intermediación y luego es recontratado nuevamente por la empresa usuaria. En español, ¿qué sucede? Que llega un trabajador que es contratado bajo la figura de la intermediación. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo, una empresa que se dedica a suministrar energía eléctrica contrata a una intermediadora para que le pueda ceder trabajadores y realicen actividades dentro de la empresa usuaria. Habíamos mencionado en el vídeo de primacía de la realidad que intermediación laboral prohíbe contratar labores de naturaleza principal y permanente de la empresa usuaria. ¿Qué pasa? Tenemos en cuenta de que la empresa de energía eléctrica tiene como núcleo, como aparato productivo, el suministrar energía eléctrica y para ello utiliza ingenieros eléctricos, mecánicos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Si estos trabajadores pertenecen a este núcleo de actividades, es imposible jurídicamente contratarlos bajo la modalidad de intermediación laboral, porque intermediación laboral prohíbe contratar labores principales y permanentes, y de hacerlo estaríamos incurriendo en desnaturalización de intermediación laboral. Pero si el empleador viene y contrata a ingenieros eléctricos bajo la figura de intermediación laboral, al encontrarse en la situación de desnaturalización, tiene la obligación de incorporar a ese trabajador a su planilla directa. Esta es la figura. Llega el empleador, contrata a una intermediadora para que le ceda ingenieros eléctricos y luego estos, a su vez, los mismos son recontratados bajo la figura de la tercerización en un segundo periodo. Sucede que en tercerización se encuentra prohibido de que la tercerizadora reciba órdenes de los supervisores, de los jefes, de los jerarcas de la empresa usuaria. Y de suceder así, también estaríamos incurriendo en desnaturalización de la tercerización laboral y el empleador, la empresa usuaria, es decir, la empresa que suministra energía eléctrica, estaría en la obligación de incorporar a su planilla directa a los trabajadores de la empresa tercerizadora por incurrir en desnaturalización. Sucede esto en el segundo plano, que el trabajador recibe órdenes, que el trabajador de la empresa tercerizadora recibe órdenes de la empresa usuaria. Pero recordemos, si el principio de continuidad no existiera, este segundo periodo sería un periodo totalmente independiente al primero. ¿Por qué? Porque justamente existió una interrupción al pasar de intermediación a tercerización. Pero como existe el principio de continuidad y existe a favor del trabajador, se toma en cuenta lo que sucedió en el primer tramo y al encontrarse desnaturalizado, este principio le dice al empleador, le menciona, oye, tú al recontratarlo como tercerización, tendrías que haberle respetado su estabilidad laboral, que ya lo ganó en el primer periodo. Y al no haberlo hecho, estás incurriendo en fraude a la ley. Pasa que este mismo trabajador vuelve a ser contratado ya no de manera indirecta, sino de manera directa, bajo planilla de la empresa usuaria. Y esto se debate bastante en audiencia. En audiencia el empleador argumenta, sí, fue trabajador mío, pero desde este periodo. Los otros dos periodos fue trabajador de la empresa intermediadora y de la empresa tercerizadora. ¿Por qué? Es que es también importante conocer el principio de continuidad, porque si asumimos la tesis del empleador, la que les estoy mencionando, entonces la fecha de ingreso del trabajador se tomaría desde la tercera etapa y las dos anteriores etapas ya no existirían como fecha de ingreso, y es por ello que este principio entra como una especie de bombero y utiliza la fecha de ingreso
que tuvo el trabajador desde que inició con la empresa intermediadora, porque recordemos que desde la fecha de ingreso se toma en cuenta el pago de los beneficios sociales, el pago de los beneficios previsionales, el pago de los beneficios por convenios colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al momento de debatirlo en la audiencia, solemos encontrarnos con esta clase de argumentos que claramente son rebatidos por la aplicación del principio de continuidad. Otro de los casos que también se suelen ver en la práctica son los casos de desnaturalización de los contratos modales. Dentro de la legislación laboral existen 9 modalidades contractuales que el empleador puede utilizar para contratar de manera temporal. Sucede que la norma te dice lo siguiente: puedes contratar de manera temporal, pero siempre que cumplas las condiciones formales y las condiciones de fondo. Requisitos de forma y requisitos de fondo. De lo contrario, estás incurriendo en una desnaturalización del contrato a plazo fijo y por lo tanto tendrá que reconvertirse en un contrato a plazo indeterminado, con esto adquiriendo el trabajador el carácter de trabajador permanente. Un ejemplo es la situación del trabajador que es contratado para suplir a un trabajador que tiene el carácter de permanente, porque esa es la figura del contrato de suplencia, pero que en la realidad nunca suple a ningún trabajador. Pasa que esta suplencia únicamente se dio en el contrato de trabajo, y uno de los requisitos más importantes de todo contrato de trabajo es la cláusula objetiva de contratación. La cláusula objetiva busca que el empleador se encuentre en la obligación de sustentar la contratación de la modalidad que se encuentra utilizando. Si utilizas la modalidad de suplencia, el empleador tendrá la obligación de sustentar de que debido a que el titular de la plaza se encuentra enfermo o de licencia, estamos en la obligación de contratar a tal trabajador para que lo supla hasta que el trabajador suplido se reincorpore a sus labores. Entonces, si el empleador no cumple con sustentar la cláusula objetiva, está incurriendo en un caso de desnaturalización del contrato de suplencia y está en obligación de incorporar al trabajador que contrató como suplente a uno de carácter indeterminado. ¿Ven por qué es muy importante tener en cuenta todos estos detalles para poder evitar contingencias? Otro de los casos que también me estoy acordando ahora es que se suele ver una mixtura de contratos para poder evitar que el trabajador adquiera estabilidad laboral. ¿Qué pasa? Que el trabajador es contratado primero como servicio específico, luego pasa a suplente, luego pasa a ocasional. Esto para que el empleador sustente de que este trabajador siempre se ha encontrado en la condición de trabajador a plazo fijo, pero que esta mixtura de contratos lo que trataba de hacer era maquillar una contratación a plazo indeterminado como una contratación a plazo fijo. Ya, y esto más o menos es como tratar de encubrir un fraude laboral. Esto es encubrir un fraude laboral, que de ser descubierto en audiencia, el juez llegaría a la conclusión de que estamos frente a un trabajador a plazo indeterminado en aplicación del principio de continuidad. Pasamos ahora al siguiente caso práctico, que es el de las interrupciones tendenciosas, uno de mis casos favoritos. Pasa que existen situaciones en donde que por motivos burocráticos el trabajador no suscribe un segundo contrato o un tercer contrato de trabajo de manera continua, sino al pasar 2, 3, 4 o 5 días. Y el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han tratado de resolver este problema si es que aquí se entiende de que hubo una solución de continuidad o que siempre hubo continuidad en la relación laboral. ¿Por qué? Porque llega el plazo de cese
en donde que el trabajador ya no tiene que regresar al centro de labores porque cesó su contrato de trabajo y que luego a reincorporarse después de 5 o 6 días, muchas veces el empleador sostiene esto. Si estamos frente a un caso de beneficios sociales, pasaron 5 días, tú ya no me puedes reclamar a partir de este periodo porque este periodo ya prescribió, porque aquí estamos frente a una interrupción de 5 días y de aquí hasta acá no existe reclamo, de acá a acá podría ser. Y los jueces han entendido de que posiblemente el empleador estaría utilizando de manera dolosa este tipo de situaciones para poder alegar justamente la prescripción o la caducidad. Y lo que han hecho es calcular si estamos frente a una interrupción tendenciosa a los 20 días, a los 25 días. Actualmente estamos en 45 días como interrupción tendenciosa. Es decir, si estamos en 44 días, tú has interrumpido de manera maliciosa la relación laboral para que luego puedas alegar que hay prescripción o caducidad. Y bueno, yo como abogado sí comprendo de que es una situación que es muy difícil unificar, porque viendo cómo va la corriente de izquierda a derecha, veo que los jueces aún no saben por qué camino dirigir el tema de las interrupciones tendenciosas y por lo tanto hace muy difícil poder predecir cuáles van a ser las respuestas que nos va a dar el Poder Judicial frente a estos casos. Pero lo que sí puedo decir es que cuando nos encontramos frente a estos casos, el empleador vaya con todo a la audiencia, que lleve toda la documentación pertinente, no solamente los contratos, para poder sustentar, mira, de aquí hasta acá el trabajador laboró, luego hubo solución de continuidad, luego de acá hasta acá volvió a ser recontratado, pero pasando este periodo. No, yo lo que sugiero es de que añada otro tipo de documentación para darle un poco más de fuerza a la tesis de defensa. Puede ser registros de asistencia, en donde que se constate de que el trabajador ya no estuvo laborando en esos periodos. Puede ser, por ejemplo, la liquidación de beneficios sociales, en donde que se puede ver que de puño y letra el trabajador recibió el pago de sus beneficios en tal fecha y luego volvió a ser recontratado en tal fecha. Esto para tratar de cubrir esos vacíos y poder alegar con firmeza la prescripción o la caducidad. Otro de los casos más sonados es el caso de la fusión de empresas, fusión o sucesión de empresas. Pasa que existe en la práctica un tema que por necesidades de mercado los empleadores o los empresarios necesitan fusionarse, ya sea para crear una nueva persona jurídica o ya sea para que la empresa que tenga mayor nivel económico absorba a una empresa más pequeña. Entonces, fusión y sucesión de empresas es un tema muy interesante porque a nivel comercial te brinda muchas ventajas. Esto es para que puedas conquistar otros sectores del mercado. Y sucede que los trabajadores, que son la fuerza, el motor de cada empresa, se encuentran en la confusión de que si yo en la actualidad tengo derechos de esta empresa, supongamos que un supermercado absorba un minimarket, si yo en la actualidad tengo derechos de este minimarket, ¿qué pasará con los derechos que he adquirido aquí cuando sea trabajador del supermercado? Entonces, en aplicación del principio de continuidad, volvemos a recordar lo mencionado por Américo Pla Rodríguez, que lo que busca el principio de continuidad es atribuirle la máxima duración a la relación laboral en todos los aspectos. Esto quiere decir de que cuando tú como trabajador te incorpores al nuevo empleador, al haber sido absorbido, tendrás que conservar los derechos que adquiriste en tu anterior empleador. Y no solamente esos derechos, sino también la fecha de ingreso. De eso se trata el principio de continuidad. Otro de los casos más sonados también es el caso del grupo de empresas. Creo que ya les había hablado un poco sobre qué es un grupo de empresas. La acumulación de personas naturales y jurídicas vinculadas económicamente entre sí.
Y esta figura también es utilizado a nivel comercial para tratar de conquistar ciertos sectores del mercado, repotenciándose a sí mismas, tratando de buscar estrategias comerciales para tratar de acrecentar un poco más el nivel de calidad de sus productos, y también para poder competir con empresas que vienen de otro lado, como por ejemplo de España, de Estados Unidos, de la misma Latinoamérica. Entonces los empresarios lo que tratan de hacer es fortalecerse entre ellos mismos, creando grupos de empresas para poder competir con esta clase de empresas poderosas que vienen de otro lado. Y sucede que existen situaciones en donde que un trabajador, supongamos de una empresa hotelera, yo les había puesto un ejemplo en mis historias de WhatsApp, no sé si han leído la jurisprudencia, un trabajador de un hotel en donde que el mismo hotel tiene dentro del hotel un restaurante y un tragamonedas. Todos estos personas jurídicas distintas, pero son un grupo de empresas. Pero este trabajador realiza actividades tanto para el hotel, para el restaurante y también para el tragamonedas. Es decir, trabaja para las tres empresas al mismo tiempo. ¿Qué sucede acá? ¿Qué es lo que se pregunta la doctrina y la jurisprudencia? ¿Qué hacemos con la fecha de ingreso? ¿Qué hacemos con los beneficios sociales? ¿Qué hacemos si estas tres empresas cuentan con regímenes laborales distintos? Entonces, en aplicación del principio de continuidad, se establecerá que la fecha de ingreso no se tomará desde que es contratado o recontratado por una u otra empresa, sino desde que fue contratado por primera vez por la primera empresa que suscribió contrato de trabajo con el trabajador. Porque muchas veces lo que trata de establecerse con esta figura es tratar de cortar la fecha de ingreso del trabajador para que éste posteriormente no pueda reclamar sus beneficios sociales de manera correcta. Y bueno, es una forma maliciosa de utilizar el grupo de empresas. No recomiendo a nadie utilizar de esta forma porque es fácilmente descubierto en el plano judicial. Ahora, creo que hasta aquí nada más el tema de los casos prácticos. Vamos pasando al tema de las conclusiones y las recomendaciones. Primero, recordemos un poco el concepto del principio de continuidad, los conceptos que nos da Américo Pla Rodríguez y Manuel Alonso Lea, de que el principio de continuidad es, como regla general, busca establecer que la relación laboral siempre es a plazo indeterminado y que por excepción es a plazo fijo. ¿Qué sucede? Si el empleador logra sustentar por escrito y cumpliendo con los requisitos de forma y de fondo, como es la cláusula objetiva de contratación, sí podría salirse de la regla general y contratar a plazo fijo, pero si es que lo hace correctamente, teniendo en cuenta cada modalidad contractual, cada naturaleza del contrato, cada esencia del acuerdo. De lo contrario, si el empleador no cumple con esta situación, entonces regresaría a la regla general. El contrato se desnaturalizaría y de plazo fijo se reconvertiría en uno de a plazo indeterminado. Otra de las conclusiones que podemos sacar también del principio de continuidad es que es siempre a favor del trabajador, nunca a favor del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que en todas las situaciones que yo les he mencionado, de desnaturalización de contrato, intermediación, tercerización, grupo de empresas, sucesión y fusión de empresas, nunca se utiliza a favor del empleador. Es decir, si el empleador recibe una carta de renuncia del trabajador, este no puede alegar diciendo, oye, tienes contrato hasta tal fecha, así que cúmplelo. Esto en aplicación del principio de continuidad, ¿ya? Esa no es una forma de aplicar, porque está prohibida, porque este principio se utiliza a favor
del trabajador. Y esto que además también estaría vulnerando el principio de la libertad del trabajo, del trabajador. Así que mucho cuidado con esa situación. Otra de las recomendaciones, ya les he dado algunas, otra de las recomendaciones que podría darles es que se tenga mucho cuidado con la fecha del cese de los contratos de trabajo. Esto es, en la actualidad creo que existen sistemas SAP, Spring, en donde se puede monitorear cuando vence un contrato de trabajo de cierto trabajador. Esto a efectos de evitar la desnaturalización, pero muchos empleadores no cuentan con ese sistema. Entonces, aquí sí es necesario hacer un esfuerzo logístico para poder monitorear cuando vence el contrato de trabajo del trabajador que has contratado a plazo fijo, para evitar que exista una contingencia como la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Por qué yo siempre hago referencia a esto? Porque muchas veces contratamos a alguien a plazo fijo sin saber cuál va a ser su real productividad. Nunca sabemos si ese trabajador que hemos contratado a plazo fijo va a rendir como un trabajador que está contratado a plazo indeterminado. Entonces, si aún no tenemos la certeza, podemos utilizar la figura del contrato de trabajo a plazo fijo para poder tantear a ese trabajador y verificar si cumple con los requisitos que exige el puesto. Y ya, si luego estamos en la situación de que sí rinde, entonces el perfil es el indicado para contratarlo bajo un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, por ese lado siempre hay que tener en cuenta el tema de las fechas de cese para poder evitar este tipo de contingencias. Y si queremos contratarlo a plazo indeterminado, hacerle un seguimiento correcto, ver si cumple el perfil y cambiarle la modalidad de contrato a plazo fijo a plazo indeterminado. Otra de las recomendaciones que puedo darles es que si están en una situación en donde que cumplen con cada una de las descripciones que yo les he dado sobre desnaturalización, esto es, haber trabajado después de la fecha de cese, sin haber suscrito contrato de trabajo, están en un contrato de trabajo que dice suplente, pero que en realidad nunca se cumple, o de que están frente a un contrato de obra, pero que aún así no haya obra, tú como trabajador continúas trabajando. Ven, cuéntame tu caso, y si existe la alternativa de ir para la vía judicial, nos vamos con todo y te ponemos la demanda. Esta es una de las acciones que puede tomar el trabajador, y dependiendo del caso concreto ya podemos ver si podemos solicitar una reposición o una indemnización por algún caso de despido arbitrario. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Disculpen por haberme extendido mucho, pero amerita bastante este tipo de explicaciones, porque yo sé que en la actualidad, más que todo en tiempos de pandemia, es necesario que ustedes conozcan un poco más sobre sus derechos laborales. Cualquier consulta, cualquier comentario, déjenme en la página de Focus y yo estaré atento para atenderles con mucho gusto. Nos vemos pronto, queridos amigos. Pues.